tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos iniciando el tercer día del mes de junio del año 2021. ¿Por qué tanta gente da por hecho que Carmen Calvo no pone lavadoras? Y que no plancha. Las vicepresidentas también tratan con electrodomésticos. Que tengan un trabajo influyente y vistoso no implica que en casa no se ocupen de nada. Yo creo que algunas mujeres estaríamos dispuestas a pensar no tanto qué hora se pone la lavadora y se plancha, sino quién plancha y quién pone la lavadora, que es el temazo. El temazo. Temazo, dijo ayer la vicepresidenta en una comparecencia en la cadena SER. Hombre, si acaso a la vicepresidenta Calvo se le podrá reprochar que a una pregunta sobre el precio de la electricidad, que anda disparado, y la nueva factura de la luz y los nuevos tramos, responda con una maniobra disuasoria, ¿no? Cambiando de tema, perdiendo además la ocasión de deleitarnos con la incansable labor que realiza su gobierno en favor de los sufridos consumidores, gracias a este ministro revelación, superministro, que ha resultado ser Alberto Garzón. Eso sí se le puede reprochar a Carmen Calvo. Ahora, no, seguro que ella no plancha, seguro que ella no pone lavadoras. Bueno, ¿eso quién lo dice? ¿Eso quién lo dice? Bien, en la España del diálogo, en la España de la superación de los conflictos que abandera el incansable equipo del presidente Sánchez, afloró ayer una incomodidad autonómica que el presidente y el gabinete se ocupará seguro de pacificar cuanto antes, igual perdonando a los gobiernos regionales que se le están rebelando. O traducido, ayer la ministra Carolina Darias, con la que luego hablaremos, sacó adelante su plan de restricciones para los meses que aún tenemos por delante, antes de alcanzar el 70% de la vacunación de la población. Eso que algunos equiparan, otros no, con la inmunidad de grupo, ¿no? Se trata de ver qué hay que tener, qué se puede tener abierto y qué hay que tener cerrado, qué restricciones deben seguir vigentes, dependiendo, pues esto del semáforo, ya sabe usted, dependiendo de la incidencia acumulada que tenga una comunidad autónoma y de otros indicadores, ¿no? La hospitalización, el número de positivos en los test, etcétera. Bueno, sacó adelante la propuesta la ministra y por tanto ya es un documento oficial del Consejo Interterritorial de Salud, pero no con la unanimidad de los gobiernos autonómicos. Salió adelante con una mayoría un poco ajustada, digamos. La nueva guía de instrucciones con las medidas que hay que tomar, un poco ajustada porque fueron 9 gobiernos autonómicos a favor del documento, 6 gobiernos autonómicos en contra. Y ahí está Andalucía, y está Madrid, y está Galicia, y está Murcia, y está Cataluña, y está el País Vasco, y se abstuvieron 2. Bueno, el País Vasco es que ni siquiera quiso participar en el debate. El País Vasco, por cierto, se lo recuerdo, es un gobierno de PNV con Partido Socialista. Y lo que dice ese gobierno es, esto es una invasión de competencias, por tanto es que ni queremos hablar del asunto. 6 en contra, 9 a favor, 2 abstenciones. Una de ellas del gobierno de Castilla y León. La ministra avisó ayer a los gobiernos disidentes de que pueden quejarse cuanto quieran, pero que esto que se ha aprobado es de obligado cumplimiento. Ya hemos tenido situaciones precedentes. Quiero recordar con la DAC del Puente de San José y Semana Santa. Y recordarán lo que pasó, que fue de obligado cumplimiento. De obligado cumplimiento. La DAC, que dice la ministra. ¿Qué es la DAC? Se preguntará usted, recién levantado esta mañana, e incapaz ya de navegar en el mar de acrónimos en que se ha convertido la información sanitaria, que si la OMS, la EMA, la PRAC, la EAMS, la DAC. ¿Qué es la DAC? Pues mire, la DAC es una declaración de actuaciones coordinadas, o sea, lo que sale aprobado de la reunión entre gobiernos autonómicos con el gobierno central. Claro, estos 6 que votaron en contra, lo que dicen es que este documento, digamos, que se pasa de frenada, o sea, que es una injerencia en el margen de maniobra que tienen los gobiernos autonómicos. Dices, ¿son mayoría los que votaron a favor? Sí, pero estos que han votado en contra, claro, ocurre que son los gobiernos de las comunidades autónomas o de algunas de ellas más pobladas de nuestro país. Ahí está Andalucía, ahí está la Comunidad de Madrid, ahí está la Comunidad Catalana. Digo, el País Vasco también está en contra de la iniciativa. ¿Qué va a pasar ahora? El gobierno de Madrid ya ha dicho que de obligado cumplimiento nada. Que como no salió con unanimidad, no entiende que no tiene por qué cumplirlo. Así que vamos a ver cómo sigue el asunto. En fin, nada que no se pueda resolver con una buena mesa de negociación, con diálogo y perdón de los pecados. Y aparte de lo de la plancha y lo de poner lavadoras, al menos ayer la vicepresidenta Carmen Calvo, hay que reconocérselo, admitió que el diálogo entre el gobierno de España y el gobierno autonómico de Cataluña no es un anhelo que esté supeditado o condicionado a excarcelar a los condenados por sedición.
no podría serlo, dado que la mesa de diálogo, de negociación, como ayer recordó la vicepresidenta, en realidad se la inventaron hace ya 16 meses. Se puso en marcha en enero del año pasado. Si hasta ahora no han avanzado en el diálogo, pues será porque alguna de las partes o las dos no han querido. Esa mesa ya existe, es una mesa de gobiernos, y cuando el presidente Sánchez reciba, como hace con los presidentes y con las presidentas autonómicos, considere oportuno, esa mesa de diálogo continuará su trabajo. O sea que este diálogo, que ahora se invoca como argumento definitivo para justificar la necesidad del indulto, es que si no indultamos, a ver cómo dialogamos, este diálogo se viene produciendo desde febrero de 2020. Torra en la Moncloa con todo su séquito. O en realidad desde mucho antes. Claro, ¿qué era sino diálogo el grupo aquel de WhatsApp que tenían, y no sé si tienen, la señora Calvo con el señor Aragonés y con Elsa Artadi? ¿Se acuerda usted del grupo de WhatsApp? Que ahí es donde intercambiaban propuestas, dialogaban. El gobierno tiene que afinar sus razones para convencernos a todos de la bondad del indulto. Ayer decía una dirigente del PSC, España tiene que comprender lo necesario que es el indulto. No, España tiene que comprender, no. Quien va a indultar tendrá que convencer, persuadir, informar al conjunto de España de la bondad del indulto. Repetir la palabra diálogo como si fuera un salmo o un conjuro, aparte de ser un remake de Zapatero, que era quien más la utilizó, diálogo, diálogo, no parece que sea concretar mucho los argumentos. Dos preguntas que se le pueden hacer al gobierno esta mañana. Una, si se da cuenta de cómo ha ido haciendo suyo el discurso y el relato independentista. O sea, ¿le sale sin querer al gobierno o es premeditado esto? ¿O lo hace a propósito? El ministro Iceta, por ejemplo, primer profeta que tuvieron los indultos, cuando ni siquiera había empezado el juicio, ahí hay que reconocerle a él la coherencia. El ministro Iceta ayer avalando esta distorsión, que es puramente indepe, según la cual fue el gobierno de España, naturalmente el de Rajoy, no el de Sánchez, el que empujó a los líderes independentistas a asaltar la legalidad, a arrollar a la oposición, a ignorar al Constitucional, a proclamar la independencia, ¿no? Esto de ¿qué iban a hacer si no les habían dejado otra salida? A mí me daría miedo que volviésemos a las andadas del año 2017, en los que la inacción de un gobierno llevó al independentismo a cometer el peor de los errores, que es el de saltarse la ley. A ver, saltarse la ley no es un error, esto es un poco banalizar el delito grave, ¿no? Cometer un error. Y hombre, esto de que la inacción del gobierno llevó a los líderes independentistas a lo que no les llevó. Se llevaron ellos solos, porque así lo decidieron, ministro. La culpa de que Junqueras y Puigdemont se echaran al monte fue de Junqueras y Puigdemont, que decidieron echarse al monte. Dices, no, pero Rajoy podía haber, sí, lo que usted quiera. Rajoy podía haber hecho lo que sea, pero que no estaban obligados a hacer todo lo que hicieron. Al final Rajoy lo que le dijo a Puigdemont es, mira, referéndum de autodeterminación no puede ser. Y dijo Puigdemont, pues convoco yo uno, aunque no pueda. Como antes le había dicho el señor Rajoy a Artur Mas, mira, consulta esta del año 14, ¿se acuerda? La de cartón. Consulta de autodeterminación. Y dijo Artur Mas, pues la convoco yo, por mi cuenta. Bueno, ¿y qué me dicen de esto otro de José Luis Ábalos, el converso? Que en su afán por rehabilitar a Oriol Junqueras, antes incluso de indultarle, no tuvo mejor idea que invocar la otra noche a Nelson Mandela. Si estigmatizamos por las cuestiones de antecedentes penales, en función de hechos, como digo, de motivación política, desde luego Nelson Mandela, que incluso veo al PP referirse a él, un señor que estuvo en la cárcel mucho tiempo, pues su estigma le impediría justamente celebrar esto. Uno entiende el fervor sobrevenido y obligado que le toca manifestar al ministro por los indultos, indultos que en otro tiempo no tan lejano repudiaba este mismo ministro, pero bueno. Pero hombre, Nelson Mandela, salvo que el ministro Ábalos se vea a sí mismo como integrante del régimen del apartheid, no parece que la comparación tenga mucho sentido, ¿no? O salvo que vaya a acabar convirtiéndose él también en profeta de este es otro argumentario indepe, esto de que el Estado español es represor, es autoritario, es carcelero. Es casi el apartheid. Si los antecedentes penales no son para el ministro un obstáculo
para tener como interlocutor a alguien como Oriol Junqueras, pues mire, ya está tardando en personarse en la prisión de Lledoners a negociar con Junqueras la ampliación del aeropuerto del Prat. Una entrevista que tuvimos aquí con Carmen Calvo hace ya más de 2 años, yo creo. A la pregunta de por qué no iba ella a visitar a Junqueras a la cárcel de Lledoners, insistía mucho la señora Calvo en que no era interlocutor el señor. Pues ahora lo va a ser. La ministra portavoz, la señora Montero, fue la primera en evidenciar que el gobierno parece que no ve problema en que Junqueras sea el representante del gobierno de Cataluña en la mesa con Sánchez. La ministra confirmó ayer que, en efecto, mire qué problema hay. Alguien interpretó de mis palabras que yo no lo descartaba, ni lo confirmo ni lo descarto, porque es que ni siquiera hemos dado fecha a esa reunión y, por tanto, no ha habido opción. Alguien interpretó de mis palabras que no lo descartaba y, en efecto, es que no lo descarto, o sea que estuvo bien interpretado. Y para confirmación definitiva, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que no solo acepta que el gobierno catalán siente a la mesa esa de negociación a quien le parezca, sino que se ofrece a mimar a quien le pongan. En las mesas no se puede disponer las partes sobre quién se sienta a negociar. No solo hay que tender puentes, es que hay que reconocer a los interlocutores, hay que respetarlos, hay que cuidarlos, hay que mimarlos. Hay que sentar a Junqueras en tu rodilla, si hace falta, para que se sienta cómodo y así se normalice la relación, ¿cómo es? Se normalice la relación de Cataluña. Y pregunta inocente a este gobierno nuestro tan abierto a aceptar a cualquiera como negociador en esa mesa, porque hay que respetar a la otra parte, que elija a quien le parezca bien y hay que respetarlo y hay que... Si a Junts per Catalunya se le ocurre ahora designar como representante a Carles Puigdemont, dices, no, Puigdemont no, porque está en Waterloo, ya hay que... Si ahora las reuniones se hacen por videoconferencia, con el Zoom ese. Puigdemont en la mesa de negociación desde el sofá de Waterloo. Dice, total, no vamos a estigmatizar a nadie por sus antecedentes penales, como dice Ábalos, y menos a Puigdemont, que todavía no los tiene porque no lo hemos podido juzgar. A los interlocutores no se los elige, se los mima. Adelante, Waterloo, bienvenido a nuestra mesa de diálogo. ¿Qué tal, Carlas? Ponte cómodo. Nada nos preocupa más que haceros sentir cómodos. Carlos Alsina, en Onda Cero.